Constitucionalista nos acompaña esta noche. ¿Fue lo mejor lo que ha hecho la mesa directiva o debió, como sugieren algunos congresistas o como lo ha dicho la propia señora Digna Calle, integrante también que votó en contra, debió esto regresar a la Comisión de Constitución o derivarse a la Comisión para un mayor debate de modo que tuviese mayor legitimidad? Doctor Quiroga. Buenas noches. Buenas sí, noches. mire, habían dos caminos, ¿no? La improcedencia por la vía del artículo 86 y pedir digamos, opinión a la Comisión de Constitución y con eso tomar una decisión, o el rechazo de plano, que también está previsto en el artículo 86, inciso D, del reglamento. Yo creo que ha sido más sano, más pulcro y más rápido el tema del rechazo de plano, lo que ha hecho hoy día el Congreso. Me parece que está muy bien, me parece que además ha tenido los tiempos necesarios, con una estrategia adecuada, al punto que justo hoy día que se expide esta resolución, también el Tribunal Constitucional ha validado la ley que era materia de la cuestión de confianza. O sea, tenía una contradicción. El Premier sustentaba su presunta cuestión de confianza en que la ley de referéndum le parecía inconstitucional por A o B razones, reiterando lo que estaba en la demanda del Poder Ejecutivo, a pesar de que eso estaba pendiente en el Tribunal Constitucional, y el Tribunal hoy día le ha dicho que la ley es perfectamente constitucional, con lo cual carecía de sentido lo que estaba en esta pretendida cuestión de confianza, sin tener en cuenta además de que lo que ahí pretendía pues está al margen de lo que la ley que desarrolla la cuestión de confianza señala. No era una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo plantear cuestión de confianza sobre la ley de referéndum. En este momento, el presidente está reunido con algunos de sus ministros más cercanos en Palacio de Gobierno. Es más, se ha convocado a un Consejo de Ministros. ¿Cómo cree va a interpretar o qué pasaría, digamos, dentro del marco legal si el Ejecutivo, el presidente y el resto del gabinete considera que esto ha sido una denegación de la confianza? Como lo había anunciado Aníbal Torres en su presentación. Bueno, sí, hay dos caminos, ¿no? O sea, aceptar la renuncia del Premier y nombrar un nuevo Premier y, como ha dicho el señor Cerrón, seguir para adelante, o el camino de la ilegalidad, es considerar que eso es una negación de confianza al estilo Vizcarra. Y digo que es ilegal porque la ley específicamente dice que la calificación le corresponde al Congreso, no al Ejecutivo. Por lo tanto, el Ejecutivo no puede arrogarse la facultad, así como no podía hacer, no debería. O sea, si lo hace, sería una cuestión de facto y absolutamente al margen de la ley. La ley del Estado de Derecho dice que esto no es cuestión de confianza y que esto le corresponde ser calificado al Congreso, y que es lo que ha pasado hoy día. ¿Pero puede declararse igual? Es decir, ¿puede haber una interpretación de parte? Sería ilegal por la fuerza de los hechos. Ahí, digamos, sería una actuación al margen de la ley y habría responsabilidad de los ministros, porque la Constitución dice que los ministros responden administrativa y penalmente por los actos del presidente, a menos que renuncien, digamos, tomando distancia de lo que se ha decidido. Si el presidente decide por sí ante sí, al estilo Vizcarra, decir que esta es una negación de confianza cuando no lo es, estaría actuando de manera francamente ilegal. ¿Y en ese caso el Congreso puede defenderse ante el tribunal, por ejemplo? ¿Podría recurrir al Tribunal Constitucional? Sí, pero no hay una acción directa para defenderse respecto de eso. Simplemente el Congreso tendría que declarar que es un acto ilegal y seguir para adelante, no hacerle caso, porque el problema Vizcarra... es si quien suceda a Aníbal Torres presenta nuevamente una cuestión pero de sería confianza. la primera cuestión de confianza y habría que ver si esa reúne los requisitos de ley, porque el problema es que cuando Vizcarra toma esta decisión en el 2019 estaba al margen de la ley, no tenía ni siquiera el refrendo de un ministro. Cuando anuncia eso en televisión, el ministro había renunciado al gabinete, el ministro Ceballos recién juramenta a las 9 de la noche y el gabinete al día siguiente, y esto es convalidado por el gabinete. La Constitución dice que los actos del presidente son nulos, dice textualmente, si no tienen el refrendo de un ministro, y Vizcarra lo impuso, ¿no es cierto?, por sí y ante sí, poniendo a la policía en el Congreso, poniendo vallas, impidiendo de hecho que los congresistas ingresaran al Congreso. Entonces fue una actitud francamente de facto, ¿no? Y esto fue convalidado por el Tribunal Constitucional, claro. Pero digamos, en el mundo de lo legal, eso no debería ser así. En el mundo de lo ilegal las posibilidades son infinitas, ¿no? Bueno, pero digamos, esa validación del tribunal es la que permitió que finalmente luego se procediera a elegir a un nuevo Congreso para terminar el mandato. Claro, pero por paradojas de la vida, ese nuevo Congreso terminó vacando a su creador. Pero el tema es que ahora la ley dice que eso no se puede hacer. O sea, lo que hizo Vizcarra hoy día está en blanco y negro. Es una posibilidad negada, entonces. En el texto de la ley, que además ha sido pasada por
el tamiz del Tribunal Constitucional, que ha dicho que es una ley constitucional, y dice que eso no es así. Bien. Y que la calificación le corresponde al Congreso. La Comisión de Constitución el día de mañana también tiene una agenda programada, entre otras cosas se va a discutir, por ejemplo, un proyecto presentado para el adelanto de elecciones y otro para reglamentar el artículo que prevé la suspensión del mandatario. Suspender al presidente en este momento, antes de la reglamentación, también podría ser rechazado por el Tribunal Constitucional, es decir, no procede legalmente la suspensión ahora. Sería una repetición de lo que ha ocurrido con la traición a la patria, ¿no? Porque, digamos, la suspensión del presidente prevista en el artículo 113 está prevista para una cosa distinta. Acá estamos poniendo la carreta delante de los bueyes, es decir, como tenemos los votos, entonces hay que forzar el tema de la suspensión. El artículo 113 tiene dos supuestos. Uno, el presidente es suspendido cuando opere el 117. Si no opera el 117, no opera esa suspensión. Y dos, cuando hay un impedimento físico del presidente. El presidente es operado, el presidente está en UCI, el presidente tiene COVID y está fuera del control de sus facultades, temporalmente sufre un accidente o se pierde en la selva porque el avión se cae hasta que lo encuentran, no hay quien gobierne, entonces se suspende al presidente hasta que recupere sus facultades físicas. A eso se refiere. No se refiere a una suspensión temporal por incapacidad moral temporal, porque es una contradicción en sus propios términos. No puede haber una incapacidad moral temporal. O hay incapacidad moral o no la hay. Y además la incapacidad moral está regulada en el 112. No podemos jalar el 112 al 113. Es un supuesto distinto. Y lo que siempre se dice es que las decisiones tienen que ser legítimas. Y hemos visto qué ha pasado con la denuncia de traición a la patria, que no tenía ningún sustento en el texto de la ley penal. Por lo tanto, ¿qué sería lo más correcto, lo que calce mejor, digamos, respetando el espíritu de la Constitución que pueda aprobar la Comisión de Constitución? Primero, respecto al tema de la suspensión. Primero, dejar de lado el tema de la suspensión. Luego, cualquier adelanto de elecciones o cualquier modificación de la Constitución tarda por lo menos un año y pasa por 2 legislaturas ordinarias con 87 votos. Es difícil pensar que eso va a ser rápido o que siquiera se va a lograr. Entonces no son soluciones en lo inmediato. La única solución constitucional es la vacancia presidencial, que es lo que prevé la Constitución como un mecanismo constitucional y para lo cual se requiere que el Congreso haga su trabajo, ¿no? Es decir, ni reglamentando el 114, el Congreso tendría la legitimidad suficiente ni la legalidad de su lado para suspender al presidente. Simplemente eso no procede. No, porque el reglamento no puede superar a la norma que es objeto de reglamentación. O sea, el reglamento desarrolla lo que dice la ley matriz. Pero si la Constitución no permite una suspensión temporal por incapacidad moral permanente, ¿cómo una reglamentación de eso lo va a hacer? Sería una modificación vedada de la Constitución. Y se repetiría el caso de la denuncia de traición a la patria. Sin duda alguna. El tribunal le daría la razón al presidente de la República. Eso Entonces, es lo que es este dispararse proyecto a los pies, ¿no? de adelanto de elecciones, sin embargo, usted dice esto va a tomar tiempo, pero Primero, esto sí está enmarcado en las posibilidades que tiene el Congreso. Está enmarcado en las posibilidades de cualquier reforma en la Constitución, pero eso tiene que hacerse conforme al artículo 206, es decir, 66 votos y un referéndum o 2 legislaturas de 87 votos cada una, sucesivas de carácter ordinario. Yo dificulto que el adelanto de elecciones tenga esa votación. Pero sí podría tener 66 votos y un referéndum a favor, ¿o no? Sí, pero los congresistas no van a hacerse harakiri, ¿no? O sea, ellos están ahí, la mayoría de ellos... ¿Cree que no va a prosperar entonces? No, además, va a prosperar. Y además, así se hiciera, no va a ser una solución al corto plazo. Me parece que son soluciones utópicas, ¿no? O sea, es una especie de querer una cosa, de anhelar una cosa y otra cosa que sea real. La política es el arte de lo posible. Eso quiere decir que el Congreso, la única herramienta que tendría, digamos, para retirar del cargo al presidente Castillo sería tener o conseguir en acuerdo de bancadas la cantidad de votos, los 87 votos para vacarlo. Sí, porque y además, el presidente, por otro lado, tendría que lograr que se tramiten 2 cuestiones de confianza, todavía diría, si es que pretendiera o tuviese la intención de cerrar el Parlamento. Por el momento vamos a vivir todavía bajo esta tensión y este fuego cruzado un tiempo más, porque claro, eso toma tiempo. La propia resolución hoy día del Consejo Directivo dice que estamos en una crisis político-constitucional y que lo que ha hecho el Ejecutivo no colabora con eso. Y claro, digamos, ir hacia la disolución del Congreso tampoco va a abonar respecto a eso, nos va a embarcar en la Asamblea Constituyente, es lo primero que va a firmar el presidente Castillo, por decreto de urgencia,
convocar una asamblea constituyente, porque lo que yo veo detrás de todo esto no es una estrategia política pensada para lograr algo, es simplemente herramientas para defender al presidente Castillo de las graves acusaciones que tiene. ¿Qué lo separa en este momento de una denuncia o de un proceso penal? El Congreso. Entonces hay que avasallar el Congreso, hay que desaparecer el Congreso para que no haya este filtro, ¿no es cierto?, respecto de las denuncias que tiene. Se ha comentado mucho el fallo del Tribunal Constitucional en el sobre traición a la patria, que declara la inconstitucionalidad de esa denuncia, cuando dice que el presidente sí y solo sí puede ser investigado por lo que establece el 117. Eso no dice el fallo. Eso quiere decir que la denuncia de la Fiscalía tampoco va a avanzar al punto de poder escalar. No, es una lectura parcial del fallo. El fallo dice, en el considerando 78, que conforme al artículo 117, el presidente no puede ser objeto de denuncias fútiles, de denuncias que no tengan un sustento, pero no dice que no pueda ser denunciado por algo que tenga sustento. Y en el considerando 87, que usted ayer le recordó muy bien a un ex magistrado del Tribunal Constitucional, lo dejó en el aire, dice claramente que la sentencia del tribunal mantiene incólume las facultades. ¿Qué significa eso? ¿Cómo traducimos esto de incólume? Que no se tocan para nada las facultades del Congreso respecto del control político sobre el Poder Ejecutivo. Es decir, si el Congreso va a poder decidir o no decidir si la denuncia de la fiscal procede o no procede, es algo que se mantiene incólume. Eso no ha sido objeto de sanción por parte del Tribunal Constitucional. Lo que ha sido objeto de sanción es que lo que se ha denunciado como hecho de traición a la patria no encaja en el 117 y no encaja en la ley penal. Y era obvio que era así, lo habíamos dicho N veces, ¿no es cierto? Pero ¿cómo podría el Congreso entonces hacer uso de ese control si no destraba el 117? El 117 es muy claro, es apelando a estos convenios anticorrupción internacionales que se han suscrito. Sí, pero es que hay un antecedente, Mávila. La Constitución dice que el Tribunal Constitucional solo conoce acciones de amparo denegadas por el Poder Judicial. Está en blanco y negro, dice denegatorias. Por lo tanto, una acción de amparo acogida por el Poder Judicial no va al Tribunal Constitucional. Sin embargo, en el 2014, el Tribunal Constitucional, interpretando un tratado internacional en materia de la represión contra las drogas, dijo que a pesar de eso, el Tribunal, contra el texto de la Constitución, iba a absorber acciones de amparo relacionadas al narcotráfico. 6 meses después lo amplió para terrorismo y para lavado de activos. Eso significa que la jurisprudencia del Tribunal ha ampliado la interpretación de la Constitución respecto de la represión contra las drogas y la represión contra el lavado de activos y terrorismo. ¿Basado en qué? Basado justamente en la aplicación de un tratado suscrito por el Perú en la represión de la lucha contra las drogas y la interpretación conforme a la Constitución. Nada obstaría para que eso pase también ahora, porque lo que es claro, y lo acaba de reiterar la Corte Suprema, ratificando el fallo del juez Checkley, es que el 117 no está para proteger la impunidad respecto a delitos muy graves. En el mundo moderno hay algunos delitos que son oprobiosos. Tráfico de drogas, trata de personas. Corrupción. Tráfico de armas, ¿no es cierto? Tráfico de menores y de órganos, y el tema de la corrupción de funcionarios, que dice el propio Tratado de Naciones Unidas que trae violencia, atraso y mucho más dejación por parte de los estados pobres. Entonces, el Congreso tendrá que interpretar si esta denuncia de la fiscal, que está muy bien sustentada, ingresa o no ingresa en la interpretación del 117 más el Tratado Internacional. Si le dice que sí, eso en algún momento va a ser objeto de análisis por el Tribunal Constitucional, claro. Y usted dice que hay jurisprudencia que le daría la razón Sin duda, al Congreso. Ahí está el caso de narcotráfico, terrorismo y lavado de activos. El congresista Valer está presentando una denuncia constitucional en contra, por infracción, dice, de la Constitución Política y la Ley 31355 en contra de Aníbal Torres y pidiendo su inhabilitación. ¿Esto procede? Bueno, en el Congreso proceden todas las denuncias del caso que sean sustentables contra los altos dignatarios de la República. Yo creo que si el Congreso considera que lo que ha hecho el Premier es ir contra la ley al plantear una cuestión de confianza sobre una ley ya validada por el Tribunal Constitucional para lograr la disolución del Congreso, y una segunda cuestión de confianza que hoy día ha sido rechazada de plano, basada en una ley que también ha sido validada por el Tribunal Constitucional, eso merece, pues, por lo menos... ¿Hay una infracción por parte de Aníbal Torres, diría usted, así que de categórico? Yo creo que claramente, y no solamente de él, sino también del Consejo de Ministros, que aprobó de manera indebida esta cuestión de confianza. Y tan apurados han sido y tan poco prolijos y poco doctos, que en el documento presentado al Congreso oficialmente por el Premier se dice lo siguiente:
Como antecedentes está que en el año 1919 el presidente Leguía llamó a plebiscito para revisar la Constitución de 1933. ¿Cómo alguien podría en el año 19 revisar algo del año 1933? Eso no lo haría ni siquiera un estudiante primero de Derecho que tiene cierto amor propio por el trabajo que hace. ¿Qué revela esto? ¿Que son ignorantes? No. ¿Qué revela eso? ¿Que no saben lo que dicen? No, tampoco. Revela que han ido corriendo y deprisa. Porque yo sostengo que estas cuestiones de confianza no están hechas como producto de una estrategia política. Están hechas para tratar de tapar las graves denuncias que tiene el presidente Castillo en el Congreso de la República producto de la denuncia del fiscal. Es interesante porque lo que fíjese usted la línea de propone... tiempo. Sí. Hay el exabrupto del Premier contra una periodista, hay todo el rechazo, ocurre el lunes, el martes hasta mediodía, martes a las 5 de la tarde presenta la cuestión de confianza. Sí. Ya nadie habló de los agravios, de las ofensas, todo el mundo hablaba de la cuestión de confianza. Se cierra el tema y viene lo que hace la Comisión Permanente y la Corte Suprema. Inmediatamente la segunda cuestión de confianza. Mal hecha además, ¿no? De manera desprolija. Entonces, yo creo que esto por lo menos deberá merecer la revisión del Congreso de la República. Para eso está, para control político, y para eso el tribunal ha dicho que sus facultades se mantienen incólumes. Bueno, pero vayamos a conocer cuál es la opinión de uno de los voceados para reemplazar a Aníbal Torres en el cargo de Premier. Dimitri Senmach se ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter y dice: queda claro, sinónimo de rechazar es negar. Esto es lo que dice el ex ministro del Interior, que ha sido uno de los visitantes asiduos a Palacio de Gobierno y cuyo nombre figura en la lista de los que podrían, decimos, sustituir a Aníbal Torres en el premierato. Esto es lo que dice Dimitra. Comentarios finales de Aníbal Quiroga. Sí, interesante, Mávila, que dos congresistas importantes en el bloque que apoyan al presidente Castillo estén unánimemente conformes con el hecho de que el premier haya renunciado. Ahora, lo que dice el señor Senmache puede ser muy interesante en el Twitter, pero no tiene una base legal porque no se ha rechazado la cuestión de confianza, se ha negado de plano el trámite, que es lo que dice la ley, ¿no? Y la ley claramente dice que eso no cuenta para el tema de la disolución. Entonces estamos hablando de dos cosas distintas. Acá la disyuntiva es muy simple. ¿Cumplimos con lo que dice la ley y lo que manda el Tribunal Constitucional o no lo cumplimos y hacemos lo que nos da la gana y vamos creando la ley conforme va pasando el tiempo, ¿no? Ese es un tema que vamos a tener que dilucidar, pero no queda ninguna duda que estamos en medio de una crisis político-constitucional muy complicada, al cual el Poder Ejecutivo no contribuye para nada. Y el problema del nuevo Premier no es solamente que sea dialogante o que sea una persona profesional capacitada, va a ser una persona que se tiene que bancar las acusaciones que tiene el presidente Castillo. Quien esté a su costado avalará la defensa de Castillo, ¿no es cierto?, y tendrá que luchar contra las acusaciones, y quien no, pues estará de acuerdo con lo que dice la fiscal. O sea, cualquiera que acepte ser premier o ministro de Castillo ahora toma partido frente a las graves denuncias que tiene por corrupción, denuncias que están hechas por una fiscal de la Nación que ha fundamentado muy bien su denuncia, recaudado con medios probatorios que salen del propio costado del presidente Castillo. No es un tema inventado ni es una persecución política. Entonces, el tema es complejo, es muy complejo para la vida del país, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias al doctor Quiroga por haber estado con nosotros explicándonos estos temas legales, a veces complejos, pero que sin duda son los que marcan y los que deciden nuestra vida, no solo política, sino también los siguientes pasos que harán las autoridades y cómo amanecerá mañana, por ejemplo, el país, con qué tipo de novedades. Vamos a ir a una pausa.